buenos días, buenas tardes, o como corresponda el lugar donde vaya a salir este programa. Es el primero de los programas desde Cultura Copé, en el canal de podcast Cultura Copé de Petróleos del Perú. En esta oportunidad vamos a desarrollar una serie de conversaciones, ¿no?, con especialistas vinculados a ciertos temas que le interesan a la empresa y en la cual está involucrada desde su fundación, desde su creación. El primer tema que hemos querido abordar ahora es el de la Amazonía, ¿de acuerdo? Así, en ese nivel amplio. Y qué mejor momento y qué mejores invitados que convocar a quienes estuvieron responsables y están responsables de un proyecto que tenemos en Petroperú titulado Amazonas, Ruta Milenaria, que es un proyecto editorial, pero también expositivo y apunta, digamos, a construir nuevas miradas, nuevas formas de mirar la Amazonía. En ese sentido, tenemos acá a Aldo Bolaños, que es el compilador, el coordinador de esta publicación, y a Guadalupe Martínez, geógrafa. Aldo Bolaños es arqueólogo y por culpa de Petróleos del Perú se ha vuelto especialista en la arqueología amazónica, ¿no? Entonces, Aldo es un arqueólogo de San Marcos muy conocido, ¿no?, de mucha trayectoria, y Guadalupe, también geógrafa, maneja y es especialista en gestión del territorio y trabaja ya muchos años acá en el Perú. Hemos querido convocarlos porque creemos que la idea de la Amazonía tiene que cambiar de giro, tiene que establecerse en diferentes formas de plantearnos un entendimiento de lo que es la Amazonía, de lo que involucra la Amazonía para nuestro país, de qué estamos hablando en general. No es una zona distante al territorio andino, y eso es lo que suelto como primer componente, ¿no? ¿Cuál es el espacio geográfico que involucra la Amazonía desde el punto de vista espacial, territorial, pero también desde el punto de vista cultural, ¿no? De allí el hecho de titular Amazonas Ruta Milenaria está imbuido de estas dos componentes, ¿no? Que es una gran ruta, es un gran espacio geográfico que se conecta vía ríos, pero que tiene una historia milenaria todavía poco atendida y poco entendida. Y ahí quiero lanzar la primera pregunta, ¿no? Esto va a ser una conversación y un diálogo entre tres personas preocupados por esta temática del Amazonas, ¿no?, de la Amazonía. Comienzo con Guadalupe. Desde el punto de vista geográfico, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Amazonía o Amazonas en general? A ver, yo creo que podemos empezar Amazonía pensando en ella como concepto, que tú lo has hablado y hecho la introducción centrando muy bien el tema, y es un concepto con muchas aristas ambientales, aristas ecológicas, aristas culturales, aristas sociales, aristas económicas también. Y en ese sentido, cuando quieres ponerle límites es donde empiezan los problemas, porque además cuando hablamos del concepto Amazonía hablamos también de un concepto, rápidamente vamos hacia el territorio, y tenemos siempre en nuestro subconsciente territorio asociado a un límite, asociado a una delimitación, y esa nos gusta que sea estática, como que nos da cierta seguridad quizás ese aspecto. Pero los límites no son estáticos y dependen mucho del criterio con el cual avances. Si estamos hablando desde un punto de vista más geográfico, más de la cuenca amazónica, pues bueno, tenemos que ponernos de acuerdo dónde nace el Amazonas y quizás empezar desde ahí y todos sus afluentes, y empezar desde ahí a hacer una suerte de delimitación muy sui generis, Es lo que el Tratado Internacional de OTCA ya ha planteado, ¿no es cierto? Efectivamente. Y luego tienes también, si vas desde una perspectiva ecológica,
dónde están los límites, digamos, de lo que son ecosistemas netamente amazónicos. Lo primero, si existen netamente amazónicos. Claro. Y desde el punto de vista cultural, bueno, pues Aldo ya a lo largo de las compilaciones ha dado en los diferentes artículos suficientes evidencias de la movilidad desde hace más de 10.000 años de las poblaciones amazónicas, y no solo en los espacios, digamos, tradicionalmente considerados como el ámbito netamente amazónico. Y ahí quisiera poner un ejemplo, me acuerdo de un artículo que era la del pueblo Yanesha, donde sus iconografías históricas a lo largo que iban transmitiendo de generación en generación llegaban hasta Pachacamac, ¿no? Sus comentarios, ¿no? Recientemente también por parte de Relaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de diferentes países se ha planteado qué distritos son amazónicos, y creo que no hemos logrado tampoco definirlos como tales, precisamente porque lo que entendemos como límites más estáticos, más que obedecen a conceptos más político-administrativos, creo que los queremos aplicar a veces a los límites de la Amazonía, como concepto que va mucho más allá de eso, ¿no? Y ahí lo dejo. Sí, porque esa forma de mirar las cosas ya lo estábamos planteando en las primeras publicaciones. Ya era parte del problema, ¿no? ¿Por qué ese distanciamiento del ámbito costeño, ¿no? Digamos, de las principales ciudades, y esa desconexión más crónica además con el mundo amazónico, ¿no? Pero no es con el mundo amazónico, es con la floresta amazónica específicamente, con la parte de bosque, ¿no? Porque la vinculación con los Andes estaba allí, y si es que estamos pensando que el punto fundacional o originario, digamos, del espacio amazónico comienza al inicio de los afluentes que alimentan el Amazonas, entonces obviamente abarca todo el territorio andino. Entonces, en esa línea empezamos a ver diferentes formas de ver la Amazonía. Y allí nos encontramos los arqueólogos, como somos, Aldo, con un problemón de no entender el espacio geográfico desde la mirada del arqueólogo. Y creo que tú has estado explorando esas nuevas formas de mirar la realidad. Bueno, sí, en realidad las 4 compilaciones son maneras de mirar algo que es lo mismo, digamos, que lo llamamos como Amazonía, ¿no? Que es lo mismo como nombre, digamos, pero como realidades son muchas Amazonías. Muchas Amazonías. ¿No? Entonces, esa tendencia a uniformizar todo. Entonces, como arqueólogos, obviamente encontramos que hay relaciones permanentes y relaciones de larga distancia entre los grupos que han poblado a lo largo del tiempo, desde la llegada de los primeros grupos humanos, ¿no? a Sudamérica, ¿no? Hemos encontrado que las relaciones entre Amazonía y Andes, entre el bosque atlántico, ¿no es cierto?, y las zonas de Amazonía, entre las zonas Caribe, ¿no? también, y la Amazonía, han conformado siempre una unidad de tránsito de personas y con ellas de ideas, de objetos, de culturas, de costumbres, y a lo largo de todo ese tiempo se han formado rutas. Un tema de arqueología que lo vemos constantemente es el tema del arte rupestre, ¿no? Arte rupestre, digamos, como manifestación estética que entendemos hoy día, pero que en realidad son paisajes rupestres, en la medida que esas representaciones engloban ya concepciones territoriales, concepciones del medio y concepciones también ideológicas, digamos, en el sentido de cómo se construye, ¿no? y quiénes construyen un territorio, que son los que aparecen normalmente en este arte. Pero también tenemos pues el tema del viaje de las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas viajan con las personas desde el origen. Entonces tenemos plantas andinas que bajan por el Amazonas y plantas amazónicas que suben, que suben por las cuencas. Hay una diferenciación de los territorios que
que tiene que ver con los procesos históricos claramente. Tengo la impresión que en los periodos más tempranos los grupos se van moviendo casi indistintamente por todos los territorios y van poblándolos y se van asentando inclusive en algunos casos de forma permanente. A medida que se complejiza la sociedad, especialmente en los Andes, que comienzan a aparecer los estados, que son dueños y propietarios de determinados territorios, a medida que aparecen los imperios con Wari, ya los límites de tránsito humano y las relaciones entre los pueblos ya asentadas en cada lugar cambian. Cambian. Cada pueblo quiere mantener su territorio propio, ¿no? Y otros pueblos tratan de conquistarlo. Los Waris han tratado de entrar a la selva desde épocas muy tempranas y ni qué decir de los incas, ¿no? En constante, permanente intento de entrar, ¿no? Hacia las zonas bajas y quién sabe también de los grupos altos, de los grupos amazónicos entrando también en las zonas andinas, ¿no? Entonces, lo que voy es que el concepto del territorio amazónico como un concepto diferenciado es un concepto básicamente político. Claro. Es que se va construyendo políticamente a lo largo del tiempo y que va manifestándose en nuestras identidades como si fuéramos distintos, cuando en realidad somos partes de lo mismo, de un mismo territorio americano, de un mismo territorio sudamericano, de una misma cuenca que se alimenta desde las zonas más altas de nuestras serranías hacia abajo y que transita además permanentemente entre esos dos ámbitos, digamos, el ámbito de toda la gran cuenca amazónica con toda la gran vertiente del Pacífico, ¿no? Un ejemplo que me gusta a mí mucho poner en los casos modernos es el caso de la papaya, ¿no? Digo, si bien tenemos papayas muy ricas de la costa, pero la papaya principalmente que nos alimenta el día de hoy viene de la selva. Todos los días tomamos de desayuno los peruanos selva. Tomamos de desayuno bosque, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. La Amazonía es más grande que sus límites, digamos. Claro. Claro, y además un nivel de conexión muchísimo más amplio en el tiempo de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. Hemos estado últimamente actualizando el texto de Historia Cronológica del Perú. Vamos a sacar una nueva versión de ese libro, con título diferente. Y haciendo un barrido de la conexión con el mundo amazónico es evidentemente relativamente reciente, ¿no? Más es de carácter republicano. El amazónico se toca de manera muy esporádicamente y poco documentado. Pero ya en el ámbito republicano está esta presencia y esta resistencia del espacio amazónico a no involucrarse o a no incluirse dentro de un espacio territorial como es el Perú, por ejemplo, ¿no? Y ahí los movimientos de sublevaciones, de resistencia, de rebeliones son permanentes. O sea, yo decía, ¿qué pasaba acá, no? Entonces, esas conexiones de los inversores privados, los caucheros, ¿no? Los que iban a, digamos, establecer otro tipo de extracciones productivas, el bosque, qué sé yo, los productos frutales, en fin, entraban e impactaban o impactan todavía a los territorios indígenas, ¿no es cierto?, a las comunidades nativas. Y conflicto que todavía sigue, ¿no es cierto? Conflicto que todavía está, y no es que haya bajado ni nada por el estilo, está todavía intenso, ¿no es cierto? Y es un tema que se ve básicamente en la industria extractiva. Por eso es que el interés de tener mayor conocimiento y atención e intención de comprender estos temas. Pero allí, por ejemplo, uno de los productos que lanzamos fue una exposición que fue un experimento, literalmente bastante bueno, ¿no? Vinculado a un mito, ¿no? La memoria del Wandari. Wow, tú desarrollaste esa idea de esa curaduría con el mito del Wandari y me pareció genial porque te planteaba, digamos, esas formas diferentes de entender ya desde el imaginario iconográfico, ideológico, el mundo amazónico. Efectivamente, y aquí un poco en este recorrido
ya de hace, ¿cuánto? 4, 5 años Sí, o 6 años, 5 años en este ya momento. a lo largo de todo este tiempo. Empezamos con el mito del Gundari, por decirlo de alguna forma, como el núcleo, la génesis desde el cual ir colocando las diferentes capas de memoria que van quedando en el territorio, ¿no? Y tú lo comentabas ahora con mucha claridad, y era lo que quería expresar también, esas capas, esta curaduría, que además quedó muy bien reflejado en este primer cuadro de Rembert Yaguarcani, pero de ahí vinieron algunas diferentes, bueno, no solamente imágenes, sino también reflejos de lo que tú mismo comentas respecto a esta situación de violencia permanente que hay en la Amazonía, en los ámbitos que tradicionalmente planteamos como ámbitos amazónicos, que como que por consenso social todos, aunque rescato lo que comenta Aldo, de que finalmente es un concepto político, ¿no? Y finalmente en esta parte del diseño de Pepe San Martín, creo que en 5 paños quedó muy bien reflejado esas diferentes capas, y que siguen al día de hoy, y que finalmente, cuando uno evalúa la gestión de los territorios y va directamente a ese espacio más cercano que entendemos al ciudadano, que es un municipio o la región, encuentras precisamente cómo esas capas que se han ido superponiendo a lo largo de la historia no necesariamente se han digamos, entretejido, sino que siguen superpuestas con muchas dificultades para entenderse e integrarse o gestionarse de manera integrada, ¿no? Y así es que al día de hoy seguimos teniendo, bueno, quizás ya no el caucho, pero yo diría que más allá de las propias actividades extractivas, que también tenemos la tala, y donde los aspectos, digamos, de tala no consentida, la tala ilegal, son un espacio bien crítico a la hora de plantear cómo avanzamos sobre entendimientos en la Amazonía. Pero también tenemos lo que comentaba Aldo también, la papaya que nos comemos, desayunamos todas las mañanas, pero que también constituyen esos espacios de nuevos, digamos, nuevas capas, en este caso de productividad, pero también sociales, en cuanto a que estás introduciendo una nueva actividad, que tiene que ver con la agricultura industrial, y que te genera nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones territoriales, ¿no? Claro. Pero además, y que además está muy vinculado necesariamente esa agricultura industrial con lo que sucede en el resto de los territorios. Por eso no podemos aislar a Amazonía, ¿no? Las limitaciones el agotamiento de las tierras en la costa y en la sierra hace que sigamos viendo la Amazonía como ese espacio que aún nos queda por explorar, ese espacio sin límites, que en alguno de los, no recuerdo, Aldo, si era el primero o el segundo, que se hablaba en uno de los artículos de los mitos de la Amazonía, y uno de ellos es el de la Amazonía sin límites, Amazonía con recursos inagotables. Seguimos reproduciendo esos mitos, pues, con nuevas actividades económicas que son reflejo, además, el que lleguen hasta ellas, de situaciones que pasan en otros territorios colindantes con la Amazonía, ¿no? Y que encuentran en ella un espacio de escape para continuar la reproducción de actividades económicas. Sí. Recuerdo hace bastante tiempo ya, cuando estudiante, se discutía bastante esta idea de la amazonización del mundo andino o de la andinización de la Amazonía, ¿no? Ese gran debate de quién influyó a quién, ¿no? Que al final de cuentas no importa. O sea, al final de cuentas estamos hablando de niveles dinámicos de relación permanente y bastante antiguos. Y en esa mirada, Aldo, tú acabas de regresar de selva, ¿no? Sí. Y obviamente te has enfrentado a un espacio bastante complicado, ¿no? El Gran Pajatén, todo por esa zona, por esos territorios.
¿Qué miras en torno a eso? ¿Qué niveles de influencia mayores los hay? Yo lo veo desde el punto de vista de un arqueólogo costeño que medianamente ha estado en el territorio andino, que el tema es más de amazonización del mundo andino que viceversa, pero al final de cuentas, ¿cómo lo ves tú? Mira, a ver, bueno, nuevamente veamos cómo van cambiando las cosas en el tiempo, ¿no? Y para eso, justamente lo que dice Guadalupe, tenemos que poder leer el territorio, ¿no? Leer el paisaje, digamos. Al día de hoy el paisaje lo encontramos como una forma interesante para vender el país para el turismo y para algunas otras cosas, pero cuando vemos cómo esos paisajes están conteniendo un conjunto de elementos históricos contradictorios, igualmente los territorios, ¿no? Nos damos cuenta que hay una serie de oposiciones dramáticas y sangrientas, ¿no? Por ejemplo, por decirte, hablemos de la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios o no, sobre la presión permanente de lo que comentaba también Guadalupe, de la tala, de la minería ilegal, ¿no es cierto?, del narcotráfico, de las grandes empresas con sus territorios que intentan imponer, por ejemplo, la palma aceitera, ¿no? Que no es, digamos, lo ideal como cultivo industrial en la selva y que que conlleva inclusive enfrentamientos violentos en Colombia, por ejemplo, toda la zona del Chocó, toda la zona del Darién, pues inundada de muertos, ¿no? Hasta el día de hoy peleándose por esas tierras. Entonces, digamos, si bien tenemos esta mirada de paisaje y territorio muy bonita para vender, también caminamos sobre todos los muertos de la Amazonía, producto de esa violencia, de esas capas que se superponen en el territorio y que no resolvemos a lo largo del tiempo. Eso, como quería precisarlo un poquito con respecto a lo que planteaba Guadalupe como de estas capas, ¿no? Y este proceso de andinización o amazonización se da en ese contexto, no se da aislado, no es un proceso cultural de identidades que están flotando en el cosmos, ¿no? En el Wandari, sino están totalmente reales. Mira, para que tengamos una idea de este tipo de procesos, en toda la zona de Amazonas, de la región de Amazonas, a la llegada de los primeros pobladores, y posiblemente también la zona oriental de Huánuco, la zona más oriental de Ancash, la zona más oriental obviamente de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurima, de Cusco, todo eso era bosque. Era bosque. Hoy día eso se ha agriculturizado, ¿no? Más que, digamos, llamarlo andinizado, podríamos llamarlo agriculturizado, ¿no? Y lo han agriculturizado tanto las poblaciones amazónicas como las poblaciones andinas, ¿no? En su constante transformación, ¿no? Entonces, el territorio que antes conocíamos como un territorio de bosque propiamente amazónico, hoy día lo reconocemos solamente como cuenca amazónica, porque están los ríos que bajan por ahí, pero los vemos como un paisaje totalmente de terrazas de cultivo, tal como podría ser totalmente andino. Entonces, lo andinizarse y amazonizarse, yo lo entiendo desde otra perspectiva, como en términos de la validez del uso de esos conceptos. Lo que hago en uno de los tomos es, que si mal no recuerdo es en el tercero, es oponer el concepto de civilización y al concepto de, perdón, no en el cuarto, al concepto de andinización o de amazonización. El concepto de civilización es un concepto que que llega a América, que llega a Sudamérica y que especialmente llega a los Andes y a Amazonía para imponer una cultura y para denigrar a otros.
¿sí? Tal como sucedía en la misma Europa. Sí, sí, el civilizado, que el concepto, digamos, parte de la organización político-social, ideológica griega, ¿no? El civilizado era el que vivía, si bien en la polis, ¿no? Pero era el que tenía el poder, ¿no? Y decía que la polis tenía que existir porque si no, lo que existía en el campo, afuera de la polis, era como el ganado que podía estar pastando ahí, y que en la polis se organizaba la vida, y los que vivían fuera de la polis eran salvajes. Eso era así. Eso después pasa al ámbito romano, ya cristianizado también después, y se convierte en que el civilizado es el cristiano, mientras todo lo otro que está fuera de ese cristianismo es un salvaje. Un salvaje. ¿No es cierto? Un bárbaro. Un natil, un bárbaro, ¿no? Entonces, ese es el concepto que llega acá. Entonces, acá se impone la civilización contra el pensamiento sabio de los pueblos indígenas. Entonces, digamos que si bien la civilización nos lleva a este concepto de civilización nos lleva a comprender formas de vida actualizadas, digamos, actuales, en las cuales consideramos que son los derechos de unos y otros los que deben primar en esa vida civilizada, ¿no? Y lo cual es válido, pero digamos, para mí el concepto actual, en todo caso, de civilización viene a ser justamente el reconocer esos derechos de poder andinizarte y vivir como una persona andina en tus conceptos, en tu historia, en tu cultura, y de poder vivir como una persona amazónica, amazonizándote en tus derechos, en tu cultura, en tus costumbres, en tu territorio, ¿no es cierto?, con un nivel de equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que en esa parte tenemos que ser cuidadosos cuando queremos usar la palabra civilización como equivalente a una forma actual de lo que queremos ser. Civilizados si respetamos nuestros derechos como tales, ¿no? O sea, de unos y de otros, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, básicamente, ¿no? No me gusta usar mucho la palabra reivindicación, pero digamos esta visibilización de la cultura amazónica, de la creatividad amazónica, está bastante fuerte en estos tiempos. En el mundo artístico, por ejemplo, en el arte hay una explosión, digamos. Sí, pero como producto exótico. Ah, sí, no, claro, dentro de todo lo que ello implica, pero también hay una propuesta, digamos, de expresar estos valores tradicionales o culturales en general. Claro, exotizado, mercantilizado, todo lo que quieras, ¿no? De acuerdo, pero de alguna u otra manera va por ese lado. Ese es en el ámbito del arte. Claro. En el ámbito productivo también hay todo ese proceso. El chocolate, el cacao, el café y todas esas cuestiones te van tomando en el ámbito comercial un espacio y un espectro, digamos, de las poblaciones que están resolviendo por ese lado. Ahí hay un tema, y te lo digo porque lo tengo bastante cercano, que me llama mucho la atención, es esta vinculación soterrada que existía con la tradición cultural amazónica y el mundo urbano en la Amazonía, porque existía. De hecho, he tenido la suerte de venir de una familia, soy del Águila, entonces obviamente los del Águila son allá, están asentados allá, y digamos esta vinculación que había, digamos, de estas familias que llegaban a colonizar o a presentarse así, qué sé yo, tenían, digamos, esta incorporación de ciertas tradiciones, ¿no? Estar hablando, por ejemplo, que, a ver, suena feo lo que les voy a decir, pero esta idea, digamos, de utilizar la servidumbre, ¿no?, para el desarrollo de las familias, digamos, con comunidades, ¿no?, que ocurre en todas partes, era algo totalmente habitual. Eso, digamos, de desarraigar a poblaciones y implementarlas en el mundo urbano. Pero no era un desarraigo, ellos venían con todo. Y venían con todas sus tradiciones, con toda su práctica, con toda su pauta, y ocurre en todas las culturas, o sea, no es extraño pensar en eso. Entonces se ha generado allí una cultura urbana, vamos a llamarlo así, de la Amazonía,
en donde están presentes estas tradiciones. Yo recuerdo cánticos que me hacían, digamos, familiares que venían desde chiquito. Recuerdo que son cánticos que los he escuchado ya ahora en la investigación en poblaciones Cucama-Cucamiria. Y es por un tema de recuerdo. Entonces hay mucho de esa figura. O el retorno, por ejemplo. El retorno de las nuevas generaciones de poblaciones que salieron de la Amazonía, urbanas, no estoy hablando de las comunidades, urbanas, que salen del mundo urbano de la Amazonía, de Iquitos, de Moyobamba, de estas ciudades principales, a concentrarse en Lima, a formarse en Lima, a hacer vida en Lima, ¿no? Y el retorno de los hijos de estas personas que salieron de la Amazonía a la Amazonía, porque están regresando allí, es un proceso que a mí me parece novedosísimo y interesante. Imbuido del turismo, imbuido de buscar nuevos espacios, pero buscar nuevas oportunidades también, ¿no? Entonces, hay toda una mezcla de cosas que están ocurriendo, digamos, en el mundo contemporáneo de la Amazonía, y eso me trae a una siguiente pregunta que la dejo abierta en torno a qué proyectamos en el ámbito amazónico ahora con todo ese paquete de problemas, que no es poco, ¿no es cierto? Todo ese paquete de pasivos, ¿no? De brechas todavía por resolver, ¿no? De problemas todavía por solucionar y que están asumiendo una velocidad impresionante de deforestación, de destrucción, Brasil nomás es un caso dramático, a ver cómo se va perdiendo ese proceso, ¿no? Todavía no llegamos a esos niveles en Perú, pero va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué proyectamos? ¿Qué mirada de proyección se tiene desde el ámbito territorial y desde el ámbito cultural? A ver, creo que desde De repente no es muy positiva la mirada que digamos. No, la mirada yo creo que en general para ningún territorio en este momento es positiva ante la situación que tenemos metemos otro factor, que es el de cambio climático. Y actualmente por ejemplo, no lo hemos tocado. La Amazonía tiene una situación en determinadas zonas de sequías. Los ríos pocas veces han llegado a los niveles tan bajos de caudal en esta época del año, y actualmente está pasando, ¿no? En algunas zonas de Ucayali, algunos de los caudales de Ucayali, de Loreto, etc. Entonces, en esas situaciones es un factor de tensión mucho más grave. Y el tema es que seguimos proyectando sobre la Amazonía conceptos mercantilistas en los cuales todavía no estamos entendiendo que los recursos son limitados, inclusive en la propia Amazonía, ¿no? Entonces, lo que antaño iba más lento, lo que tú comentas, pues bueno, las primeras reducciones con las misiones, luego los focos urbanos con el caucho, por decirlo muy a grosso modo, por supuesto, y el crecimiento de los núcleos urbanos que empiezan a ser parte de un sistema urbano mayor, que es en este caso el del Estado peruano, pero además el de los otros estados amazónicos con los cuales se relacionan. Digamos, en este momento se está intensificando ese proceso de urbanización. Estas otras actividades que quizás también, y retomando el tema del paisaje, están imprimiendo una cierta homogenización del paisaje en algunos puntos, que tiene que ver con esta agricultura industrial, que tiene que ver con la tala, etcétera. Estás perdiendo biodiversidad y estás perdiendo características del paisaje en base a una uniformización con la palma aceitera, con las frutas que consumen, con los arrozales o los cafetales mismos, que tomamos un rico café, ¿no? Pero el café también implica ciertos impactos. Y esos también son sociales, porque estamos cambiando formas de relacionarnos con el territorio y, por lo tanto, de relacionarnos nosotros mismos, ¿no? Todo eso, si le imprimes además una capa posterior, que es la actual, en la cual se está tensionando todo ello, en las condiciones de cambio climático en las que estamos, pues sí, efectivamente el futuro puede ser, por lo menos en el plazo inmediato, poco halagüeño.
¿A mí qué me preocupa? Me preocupa quizás el que seguimos proyectando sobre la Amazonía ese concepto de productividad, inclusive hasta en los aspectos culturales, ¿no? Esa exotización y comercializamos como producto muchas cosas que se consumen fuera, sin estar viendo un desarrollo quizás un poquito más, viendo las posibilidades desde dentro, ¿no? desde las propias características y alcances del concepto, voy a decir, pero quisiera mejor hablar de territorios, de los territorios que tradicionalmente entendemos como amazónicos. Y ese creo que es un punto de partida, hasta dónde estamos viendo desde dentro el propio desarrollo de estos territorios, ¿no? Y no desde fuera, como se suele hacer habitualmente, ¿no? Hemos proyectado siempre sobre la Amazonía. Inclusive todos estos cambios en los paisajes con esta cierta homogenización provienen, como decía al principio, de un agotamiento de otros espacios. La Amazonía siempre ha sido ese espacio en el cual hemos intentado ir un pasito más adelante cuando hemos ya fagocitado todo lo que teníamos atrás territorialmente, ¿no? Ya, pero en ese contexto, ¿cuál sería tu fórmula? Ajá, la fórmula sería presidenta si tuviera la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? O sea, está bien, esa es tu mirada, digamos, de especialista, poco halagüeña, como dices, muy bien. Pero, digamos, ¿en dónde estamos no fastidiándolo? A ver, creo que ¿En dónde estamos yendo bien o por dónde debería ir la cosa? A ver, creo que ya el partir de reconocer que existen diferentes identidades dentro de existen diferentes Amazonías. Es partiendo de ese reconocimiento. Ese reconocimiento creo que es un paso bien importante. Un segundo paso importante deberá ser fortalecer los espacios donde esas Amazonías confluyen, que son los ámbitos del Estado más próximos al ciudadano. Y ahí nos queda todavía un largo trecho de fortalecer todos esos ámbitos en los cuales la gestión directa con los ciudadanos de las diferentes Amazonías todavía es un asunto pendiente, ¿no? Todavía los problemas que surgen en la Amazonía se resuelven desde Lima. Ya, entonces, esa situación de mejorar, y eso implica, no es tan sencillo, eso implica mejores distribuciones dentro del Estado de recursos de todo tipo, implica mejores reconocimientos desde el Estado de esas diversidades y necesitamos fortalecer por ahí. Necesitamos trabajar desde esa perspectiva todavía una serie de cuestiones en gestión, no solamente gestión pública, sino en el relacionamiento de la gestión pública con los diferentes entidades que confluyen, de diferentes ciudadanías que confluyen en la Amazonía. Creo que es una tarea todavía pendiente. Bacán. Bueno, a ver, podría ser un poco directo, inclusive hasta incendiario, si quieres, en este tema. Fíjate, de los 8 países amazónicos de Sudamérica, ninguno tiene su capital en Amazonía. O sea, en todos los países en el ámbito sudamericano, o sea, de todos los países que tienen una parte del territorio amazónico, pues en ninguno de ellos la Amazonía tiene una capital, digamos, de país, ¿no? Una capital de Estado. ¿Recuerdan una charla presentando uno de los temas? Yo planteé este tema, ¿no? Y dije... Y no será que de repente, y pues no digo yo porque sea algo que lo piense necesariamente así, pero dije, no será que de repente se podría pensar en algún momento de la historia en un estado amazónico que junta todo eso. Y bueno, fíjate, se pararon y aplaudieron. Wow. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo, para el que quiera darse cuenta, hacia dónde se va
prendiendo el bosque, digamos, hacia dónde se va quemando, en qué lugares se va quemando el bosque con la gente, ¿no? Entonces, esa parte la dejo y no tengo una opinión. Yo no digo dividamos al Perú y dividamos a Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? En Brasil, para que exista un Estado amazónico. No lo digo, pero hay una situación de descontento, obviamente, de gente que no es escuchada, gente que no se siente representada, gente que simplemente siente que su entorno de naturaleza, de ambiente, que es lo que justamente caracteriza a esa Amazonía, el bosque, siente que son afectados permanentemente, que no son escuchados, que son olvidados, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, digamos, de hacia dónde va el futuro. Entonces, la pregunta es hacia dónde se quema el bosque, ¿no? Digamos, ¿no? Para, digamos, salirnos de esta parte tan bonita, ¿no? De la cultura. Y en términos de cultura, obviamente, esta quemada del bosque quema cultura también, ¿no es cierto? Quema y enfrenta patrones de formas culturales, ¿no? Las más obvias son las formas indígenas, ¿no es cierto?, en contra de las formas urbanizantes, ¿no? Así de los urbanales de la selva, ¿no? Que son urbanales porque no son exactamente formas urbanas, son banalizaciones de las formas urbanas de otros lugares, ¿no? y que tratan de dar una forma de supuesto desarrollo, ¿no? a esquemas de desarrollo que están vacíos por adentro, que no tienen, digamos, un sustento totalmente real. Entonces, digamos, y un poco ya para bajar en la mirada positiva, porque no todo es absolutamente negativo, es que la cultura, si bien la cultura tiene oposiciones, también es parte de un lugar común, es parte de la construcción de una idea común de país, de una idea común de territorio, de una idea común de Amazonía, ¿no? Que debemos compartir entre todos. A eso es lo que nos debe contribuir la cultura, y por eso es lo que habíamos conversado tanto, Carlos, y que hemos discutido tanto con estos libros de Amazonas Ruta Milenaria. Cuando hablamos de las rutas milenarias, nos planteamos que son esas rutas justamente las que nos dan el camino desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde la historia hacia adelante. Y cuando hablamos de lo milenario, no hablamos solamente de lo que ha pasado hacia atrás, sino hacia dónde queremos en los próximos 1000 años llegar a Amazonía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de milenario, debemos preguntar un futuro, o pasado, o futuro. Entonces, ahí hay varios temas que se fueron planteando en los libros, ¿no? Las rutas urbanas, ¿no? Tenemos artículos sobre cómo se dan los desarrollos de las ciudades. Las rutas ideológicas, ¿no? Cómo se van construyendo las rutas religiosas, tanto desde las miradas indígenas, con sus religiones, con sus creencias, como de la construcción de las miradas franciscanas, ¿no? y de las primeras misiones. Tenemos la lucha de lo que tú hablabas también en un momento, de los héroes históricos, los héroes indígenas, ¿no es cierto?, los libertadores, ¿no? Los que han participado en todas estas batallas, e inclusive de aquellos amazónicos que han participado sin ser convocados y obligados en la defensa del territorio patrio en la guerra con Chile, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, tenemos las rutas hidrográficas, ¿no? Que representan la historia de los pueblos, de cómo se van diseminando a lo largo de los ríos y poblando todo el continente, ¿no? Y saliendo de sus propios ríos para formar lo que hoy día conocemos como Sudamérica y como esa cultura sudamericana, ¿no? propia de nosotros. Entonces, las rutas de los cuerpos, cómo los cuerpos van cambiando a lo largo de sus movimientos, cómo se van conceptuando de manera distinta. No es lo mismo el cuerpo de un colono que el cuerpo de un indígena, que el cuerpo de un urbano.
¿te das cuenta? Y en cada uno conceptualiza de modo distinto su propio cuerpo, ¿no? El cuerpo, la feminización ¿no? de la mujer amazónica, ¿no? como mujer exótica, ¿no es cierto? Y atrayente, ¿no es cierto? Sexualmente, iconográfica, ¿no? que se trata también en los artículos, ¿no? Entonces, digamos, estas rutas de los cuerpos, las rutas, como digo, de la religión, la ruta de los ríos, la ruta de los héroes, ¿no? La ruta de las ideas, las rutas históricas, las rutas de las independencias de los países, y todos esos elementos históricos han dejado rutas e itinerarios que hoy día podemos seguir y debiéramos seguir, y debieran estar marcados como parte de las políticas culturales que los estados sudamericanos debieran tener hacia la Amazonía y que están olvidadas. Así es. El Perú no es el único que ha olvidado la historia de la Amazonía y el patrimonio amazónico, ¿no? Hoy día el café que es traído es parte del patrimonio amazónico, y otras cosas van quedando relegadas para quedarnos con la mirada exótica del indígena, ¿no es cierto?, que con la cerbatana, como si fuera lo que representa en realidad al indígena, y es mucho más que eso. La ruta indígena es mucho más grande que solamente eso, que si bien es cierto es una memoria totalmente válida que refuerza y empodera, ¿no?, al mundo indígena, cómo no, pero no es la única, única mirada. Entonces estas rutas, que es lo que hemos tratado de construir o de aportar, estos elementos históricos que están dispersos en las bibliotecas y que los hemos tratado de agrupar a manera de capítulos temáticos, cada uno de estos darle organicidad, ¿no? Da una organicidad, habla de una ruta, ¿no es cierto?, que tiene un patrimonio concreto en el territorio y que puede servir para unificar esos territorios que, como ya bien lo ha dicho Guadalupe, están divididos por capas que aún no logran amalgamarse, armonizarse entre ellos. Y de alguna u otra manera, y con esto ya vamos cerrando. Un punto ahí que me gustaría hacer una precisión respecto a las rutas. Mientras escuchaba a Aldo, intentaba dibujar varios departamentos, no solamente de Perú, sino también de otros países amazónicos, y cómo son los espacios en los cuales quizás puedan todavía fluir ciertas rutas. Son los que están con otra categoría de gestión distinta dentro de los estados amazónicos, que son las áreas naturales protegidas, o como se llame en cada uno de los diferentes estados, ¿no? Entonces, eso también debería un poco sumar a la reflexión de tenemos que generar condiciones diferenciadas para poder preservar determinados superposiciones de Amazonías o de entendimientos de Amazonías. Lo deja como pregunta, digamos. Lo dejo como pregunta todavía, ¿no? O sea, no estamos logrando dentro de condiciones de gestión, digamos, similares en los diferentes territorios, no estamos pudiendo preservar esas Amazonías y se nos están un poco diluyendo. Esa es una pregunta que sí sería muy interesante que pudiéramos reflexionar sobre ella, ¿no? Muy válida, muy válida. Bueno, yo cierro con esta idea. Voy a tratar de ser descriptivo en la gráfica que Pepe San Martín nos hizo para la exposición, ¿no?, de esta memoria del Wandari, construyendo, digamos, toda una dinámica ideológica, superestructural, maravillosa, y que va terminando reduciéndose y atomizándose sin entender el porqué, ¿no? Entonces, obviamente, suena muy cómico el tema, pero evidentemente resulta siendo importante cómo es que el desarrollo de las sociedades impacta para bien o para mal, pero impacta. Y que esa dinámica tiene que seguir construyéndose en la medida que vayamos avanzando, digamos, en la complejización de nuestras relaciones. Quiero tratar de terminar en ese plan positivo y optimista porque, digamos, obviamente la lectura no es nada optimista. Evidentemente es muy cruda, muy dura, se está pasando temas difíciles por ese lado.
muy complejos, poco entendidos por el aparato del Estado, está clarísimo eso, y obviamente esa búsqueda digamos, de entendimiento ya nos está durando mucho tiempo, ¿no? Creo que la investigación, los análisis, el mundo académico ya están lanzando mucha investigación en torno a esto, y ese era el objetivo de Amazonas Ruta Milenaria, ¿no? Hacer un vademecum de esta información para poder tener reflexiones y explicaciones con más sentido, con más contenido, con más coherencia que las que estamos teniendo en estos momentos. Aldo, Guadalupe, muchísimas gracias por este primer programa, bastante experimental y accidentado, pero evidentemente sabemos que nos queda corto el tiempo para digamos, seguir hablando de Amazonía, pero que este sea pues el motivo para que venga pues el quinto, el sexto, el séptimo y hasta el octavo número de Amazonas Ruta Milenaria, y un par de exposiciones más por lo menos, ¿no? Gracias, Aldo, gracias, Guadalupe, por este primer programa, y nada, gracias con ustedes por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente.